Un error que se ha hecho últimamente más común es el de pensar que los padres están obligados a alegrar a los hijos. Padres que tienen esta equivocación pierden mucho con esa actitud. La regla general es que la alegría depende de cada uno y no de estímulos externos. Vamos a desarrollar un poquito ese tema, vamos a ir poco a poco. El esfuerzo de los padres no debe estar dirigido a alegrar a los hijos, sino a educar hijos alegres. Una diferencia muy grande. Educar a los hijos, como vamos a ver ahorita, para la alegría es un proyecto y alegrar a los hijos es totalmente otro proyecto. Un hombre sabio dijo lo siguiente: el deseo en el hombre, quiere decir el deseo por cosas materiales en el hombre, es como un globo. El globo entendemos que si no está inflado tiene dimensiones muy pequeñas. Igual es el deseo. El deseo, mientras no se ha inflado, es muy fácil satisfacerlo. Muy fácil suplir lo que se necesita para que la persona sienta satisfacción y que ya recibió el deseo de su corazón. En la medida en que más lo inflas, más difícil se hace llegar a una satisfacción verdadera. Esto es un mashal, y un mashal sobre esto puede ser también en el cuerpo humano. El cuerpo humano, dicen los que saben, que el estómago tiene cierto tamaño, y en la medida en que la persona se alimenta de la manera correcta y no exagera en su comida, entonces el estómago se mantiene en su tamaño original, su tamaño normal, el apropiado, y se hace muy fácil y muy pronta la satisfacción. La persona comió la cantidad necesaria de comida para nutrirse, etcétera, ya se siente satisfecho. Cuando la persona empieza a exagerar y come más de la cuenta, entonces el estómago se hace cada vez más grande y cabe más comida, y el efecto de saciación se demora en llegar. La persona come más y podemos entender que esto trae a más y más y más tamaño de estómago y necesidad de comer más todavía, tipo de bola de nieve, de pelota de nieve. Los padres, cuando regalan a sus hijos más de la cuenta, quiere decir, les dan juguetes, comidas, dulces, paseos. Todo esto estoy hablando de cosas que no son necesarias. Hay cosas que sí son necesarias, obvio. Juguetes que son necesarios, hay regalos que son necesarios. Hay paseos que son necesarios, que hay que saber qué es necesario y qué no es necesario. Eso, cada familia tiene su sistema y hay que entender el sistema de cada familia. Pero cuando los padres se equivocan y están en plan de dar a los hijos más de lo necesario, entonces tienen que entender, tienen que saber que están inflando el globo. Los chicos, especialmente cuando están en sus edades de jinuj, en sus edades de educación, se van a acostumbrar a cierto nivel. Y el tipo de paseo, la cantidad de paseos, el tipo de juguete, la cantidad de juguetes, los dulces, todo eso, tú como padre o madre lo puedes definir como algo de cierto nivel o algo de un nivel diferente, más elevado. Tienes que saber que en la medida en que tú equivocadamente le das más de lo que se necesita, estás inflando ese globo. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener esto en cuenta. El inflar el globo, no solo que en el corto plazo no lo vas a alegrar. Hazal dicen que el que tiene 100 quiere 200. Podemos entender que el hijo del rico no es más alegre que el hijo del pobre. ¿Por qué? ¿Acaso el hijo del rico no está recibiendo muchas más de todo? ¿Cierto? Pero este hijo del rico tiene 100, quiere 200. El hijo del pobre tiene 5, quiere 10. Quiere decir, puede haber un hijo de rico que está triste y un hijo de pobre que está alegre. Eso se va a aclarar un poco más con el desarrollo de esta charla. Cada cosa innecesaria que el niño reciba lo prepara, como quien dice, y lo coloca en un estado de un nuevo nivel de deseo.
Y si él sale de tu dominio, quiere decir cuando ya se hace grande, ya sale, al Kenny Azov dijimos, el niño tiene que ganar su independencia, se va a independizar. Si tú lo mandas al mundo, como quien dice, con un globo bien inflado, estás mandando al mundo a una persona que tiene una dificultad para alegrarse, para satisfacer sus deseos. El hijo de aquel que fue educado de manera correcta, no importa que sea rico, no importa que sea pobre, si lo educaron de manera correcta, con lo necesario simplemente, tiene más posibilidades de alegrarse en la vida. Los efectos de suplir, sobreabastecer las necesidades de los hijos varían entre problemita a un problema muy, muy grande. Hoy en día se habla de obesidad, hoy en día se habla de, cada vez se necesita más ayuda psicológica para niños. Niños que no quieren salir de la casa, están pegados al computador jugando juegos o quién sabe mirando qué clase de películas. Entendemos que hay un error aquí de parte de padres. El clan, la regla general, como dijimos ahorita, es que la alegría no se consigue con estímulos externos. La alegría es algo que tiene que venir de adentro. Quiere decir, una persona va a ser alegre si tiene buenas midot. Por ejemplo, desarrollar el sentido de la responsabilidad, desarrollar la madurez, desarrollar lo que llaman los balei musar histapkut bemuat, que quiere decir estar contento con poco. Desarrollar midot buenas como estas hacen a la persona, la preparan para ser feliz. Una persona responsable, una persona madura, una persona que se contenta con poco, podemos entender que está mucho más cerca de estar alegre en la vida. El niño desde chico se le puede desarrollar estas midot. Y al contrario, si se descuida eso y se le bombardea, como quien dice, se le da un diluvio de estímulos externos, quiere decir regalos, regalos y comidas y comidas y dulces y dulces y paseos, el niño no tiene tiempo ni siquiera de pensar que la alegría verdadera está adentro, sino que va a estar mirando y observando y chequeando y esperando a ver cuándo va a venir la próxima cosa externa que le va a alegrar el alma. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hazal dicen, Eizehu ashir hasameach bechelko. ¿Quién es el hombre rico? Es aquel que está contento con su helek, está contento con su porción. Vemos aquí que lo que hubiéramos pensado que depende de números, depende de cantidad de monedas, depende de cantidad de propiedades, no depende de eso. La riqueza, ese sentimiento de que una persona sabe yo soy un hombre rico y estoy contento, estoy tranquilo y estoy feliz con mi situación, no depende de cuánto tienes, sino depende de cómo lo ves. Depende de tu actitud hacia eso. Si tu actitud es, estoy contento con lo que tengo, estoy feliz con lo que tengo, no importa cuánto tienes. Y también si tu actitud es, tengo 100, quiero 200, no importa cuánto tienes. Nada más tienes la mitad, le falta todo ese resto. Vemos que la felicidad y la riqueza incluso no la define algo externo, no depende de si me gané la lotería o no, no depende de si me subieron el sueldo o no, no depende de eso, sino depende de cómo yo veo lo que tengo. Entonces, nuestro plan como padres es educar hijos exitosos, hijos alegres. En la medida en que entendemos esto y no los bombardeamos con estímulos externos y no los dotamos y no los suplimos de cosas innecesarias, entonces ellos automáticamente van a aprender a estar contentos con lo que tienen y van a aprender a ser responsables con lo que tienen, y van a saber
y entender que su verdadera felicidad está dentro de ellos y en el desarrollo de ellos mismos y no en qué clase de zapatos compraron o qué clase de paseo hicieron o van a hacer. En el mundo capitalista se sorprenden cada vez que hacen investigación, hacen censo y revisan a sus maneras de cuáles son los lugares en el mundo, cuáles son los países en el mundo, cuáles son los pueblos en el mundo, las ciudades en el mundo que son más felices. Y se dan cuenta que normalmente ganan los premios los lugares pobres. Sorpresa, ¿cómo puede ser? Pensábamos que la alegría está en el consumismo, la alegría está en ellos que tienen con qué pasear, que tienen bastante que comer. Sus casas son grandes, tienen juegos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la alegría está en manos de los más pobres? Sorpresa. Y nosotros podemos entender con lo que hemos dicho que los ricos se han ocupado todo su tiempo en tratar de conseguir la alegría de cosas externas. Su alto estándar de vida los coloca en una situación en donde hay que tener más, hay que hacer más, hay que pasear más, hay que comer más, hay que agrandar la casa, hay que mejorar la casa, adornarla más, la ropa, etcétera. Su atención se dirige completamente hacia lo externo y descuidan entonces la parte interna. ¿Y qué pasa? Que el que descuida la parte interna está totalmente equivocado. La verdadera alegría no va a venir de tener algo más grande, de tener un paseo más bonito. La verdadera alegría va a venir de cómo yo veo este paseo que voy a hacer, cómo yo veo esta situación en que estoy hoy en día en la vida. Y si tu atención está dirigida hacia afuera, hacia lo externo, y tratas de, con estímulos externos, tratar de alegrarte, entonces estás perdiendo el tren. Los pobres, que entendemos que tienen un estándar de vida mucho más bajo, mucho más simple, no tienen muchas alternativas. Ya se gastaron lo que tienen, o la ropita que tienen, es el calzado que tienen, es la casita que tienen. No están pensando en cosas externas. Ellos logran desarrollar su mundo interno de manera que saben encontrar la alegría con más éxito. Quiere decir, sus midot, las midot que ellos han logrado desarrollar, contribuyen a la alegría verdadera, a diferencia de aquellos que no han logrado desarrollar ninguna midá, sino que están concentrados en el estímulo externo. Ahora, todo lo que hemos hablado es cierto en el mundo en general. Cuando se trata del alma del Yehudi, cuando se trata de hijos de nuestro pueblo, hay que agregar, El Jobot Alevavot dice que el alma de nuestra gente, la Neshama de nuestro pueblo, llega a este mundo para, entre otras cosas, hacerse sabia. El alma se puede haber quedado, la Neshama se puede haber quedado en su mundo. Va muy bien allá. Kosh Baruj Hu le da la oportunidad de llegar a este mundo, donde en este mundo hay Torah para estudiar. El alma del Yehudí siempre va a estar reclamando algo elevado. Siempre va a estar reclamando eso. La satisfacción de las necesidades del Yehudí, no importa de qué edad sea, qué edad tenga, no va a ser a través de lo material. Material seguro que se necesita. Ahorita dijimos, se necesitan paseos, se necesita comida, se necesita ropa, se necesita regalos, se necesita, muy bien. Pero lo que se necesita, lo extra, está de más. Y si el plan es dotar a los hijos con ese extra, pensando que voy a tener hijos alegres de esa manera, está equivocado en todo el mundo, especialmente en Am Israel. La Neshama del Yehudí necesita algo elevado. La Neshama va a reclamar lo que vino a hacer a este mundo. No importa cuánto la oprima el cuerpo, no importa cuánto el cuerpo
domine y gobierne en estos 120 años que está en este mundo, la Neshama todavía va a tener una voz y el Yehudí va a necesitar esa delicia que nada más se la va a dar el goce del estudio de la Torah, el goce del cumplimiento de la Torah. Entonces, con más razón, sí, hemos dicho hasta ahora que, número uno, los padres no están obligados a alegrar a los hijos. Sí están obligados a educarlos bien y parte importante de ese éxito es educarlos a ser felices. Eso sí estamos obligados los padres. Eso es cierto en todo el mundo. Cuando se trata del Yehudí, tener en cuenta que esto es una neshama que vino al mundo a hacerse sabia, entre otras cosas. El Rambam escribe sobre el jinuj de los hijos hacia el estudio de la Torah. Y dice que los hijos chicos, como podemos entender, no entienden la elevación de la Torah. El hombre tiene que llegar a cierta edad elevada para poder captar la delicia y la elevación de la Torah. El chico, como dijimos en encuentros pasados, tienes que aprovechar una vez que ya entiende, una vez que ya puede hablar, empieza a enseñar. Tiene que empezar a aprender a estudiar Torah. Tiene que empezar a aprenderse los psukim y las mishnayot y las gemarot. Tiene que aprender las técnicas para estudio. Tiene que aprender todo eso. Pero no pienses que el niño tiene un gusto de eso, porque el gusto de la Torah se logra con madurez mucho más elevada. Se necesita crecer bastante. Mientras tanto, ¿qué haces con el niño? Dice el Rambam, dale dulces. Dale dulces. Quiere decir que él sepa que se va a sentar a estudiar y se va a ganar dulces. De esa manera, así de simple. Se va a ganar dulces. Así vas a conseguir que él se siente una y otra vez. Ojo que, obvio, los dulces de los días del Rambam no son los dulces de hoy. Ni el tipo de dulces, ni la cantidad de dulces. Pero los dulces de hoy, bueno, hay que trabajar con los dulces de hoy. Pero hay que saber medir las cantidades. En todo caso, ahora me acuerdo de un Talmid Jajam muy Hashub aquí cerca, muy importante. Me contó que su papá, en Europa, su papá que llegó a Israel en algún momento después de la guerra, llegó a Israel y construyó aquí cosas grandes en Jerusalén. Él creció en Europa y su papá, que era un Talmid Jajam muy grande, le enseñaba mucha Torah y lo mandaba a estudiar Torah con Rabanim. Y cuando era chico, obvio, le daban moneditas de premio por estudiar Torah. ¿Qué hacía él con esas moneditas? Se iba con moneditas donde un señor que vivía cerca y vendía leche y ordeñaba, no sé si era una vaca, una cabra, pero ordeñaba y le dabas unas moneditas y te ordeñaba para darte un vasito de leche. Eso es lo que el niño iba a comprar. Estudió Torah unas buenas horas, al nivel que se estudiaba en esos días. Un niño jajam. ¿Y qué es lo que recibe? Unas moneditas. ¿Y qué es lo que hace él con esas moneditas? Feliz, no es que obligado, nadie le obliga. Él iba a comprar su vasito de leche calientita, recién ordeñada. Pues, entendemos que hay diferencia en los tiempos. El Rambam cuando dice llénalo de dulces, quiere decir ofrécele y dale muchos dulces. Podemos entender que está hablando de dátiles y de manzanas. No está hablando de Beasley y de toffee. Número uno. Número dos, la cantidad hoy en día es muy exagerada. Entonces hay que saber medir, pero hay que entender que para que el niño, ¿por qué traigo este tema justo hoy? Estamos hablando de no darle cosas que no son necesarias. En lo material no le des cosas que no son necesarias, dale lo que es necesario. Ahora, esto sí es necesario. Quiere decir, ¿quieres que el niño vaya contento a estudiar Torah? Se sienta contigo a estudiar, tú eres el papá, se sienta contigo porque tienes el nivel para sentarte con él, escuchar lo que él dice y enseñarle cosas nuevas. Muy bien, muy bonito. Cuando termina, dale un besito y dile, ve donde mami. Y dile a mami que estudiaste muy bonito y que Magui aleja un dulce. Quiere decir, te mereces un dulce. Vaya donde la mamá.
Eso que él sepa que así es. Estudiar Torah vale la pena porque recibo dulces. Eso dice el Rambam, lo estamos diciendo nosotros. Quiere decir, ahí sí hay dulces. Hay otros lugares donde hay dulces, ahorita vamos a hablar un poquito más. El Rav Dessler escribe que un detalle que lo ayudó en su crecimiento, nosotros sabemos la grandeza de Rav Dessler, se hizo el Mashgiach aquí en Ponovich, y no de lo que de Israel en Musar y en Torah, en todo, en Kabbalah. Rav Dessler cuenta que él creció con sus padres en Europa en los días de invierno, en donde las noches eran largas. Se sentaba por varias horas con su papá a estudiar Torah, y su mamá, todos los Erev Shabbat, preparaba un tipo de pastel especial. ¿Para qué? Para que a cierta hora, cuando ya han estudiado un buen rato, ella llegaba con ese pastel y se los ponía en la mesa para que ellos tengan para comer. Dessler cuenta que eso a él le alegraba la vida. Y esa actitud de su mamá que le daba esa importancia al estudio de los niños, el estudio del hijo, de Torah, que ya nos podemos imaginar lo que era preparar Shabbat en esos días donde no había ni lavadoras ni secadoras, invierno fuerte en Europa. Se necesitaba leña, se necesitaba fuego, se necesitaba de todo para cocinar, para hornear, para calentar la casa. Y la mamá se tomaba su tiempo para preparar un pastel especial para que su hijo, su esposo y su hijo tengan algo rico de comer el Shabbat cuando se sientan a estudiar. Dice Rav Dessler que eso lo acompañó toda la vida y lo ayudó a crecer en su camino de Torah, en la vida, en su proyecto de Torah. Para Yamim Tovim, dicen Hazal que el hombre tiene que alegrar a la esposa. Yamim Tovim, los Hagim, el padre tiene que alegrar a sus hijos. Hay que ver cómo exactamente, pero otra vez, aquí son cosas necesarias y hay que saber cómo hacerlo y a qué nivel hacerlo. Ahora, la naturaleza de las personas, de los padres, es querer alegrar a los hijos. Y es algo sano, es algo bonito, es algo bueno. Nosotros nada más estamos diciendo aquí no que atrofies esa buena midá natural de querer alegrar a tu esposa, de querer alegrar a tus hijos, de querer alegrar a tus padres. Eso es muy bueno, es muy importante. Lo que estamos diciendo es que no vayas a usarla de la manera equivocada y no vayas a pensar que las cosas externas son los que las van a hacer alegres. Cierto que hay un regalito que alegra, cierto que hay cosas externas que sí alegran, pero la base de la alegría está, como dicen Hazal. ¿Quién es el rico? El rico es aquel que está contento con lo que tiene. Quiere decir, es una construcción interna la que hay que hacer para que podamos llegar a una alegría verdadera. ¿Qué debo hacer yo como papá? Yo quiero alegrar a mi hija, quiero alegrar a mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Sonrisas, sonreír. Yerat panim, sonríele a tu hijo, sonríele a tu hija, abrázalo. Muchos besos, palabras de ánimo, palabras de ánimo. Te quiero mucho, no te cambio por nadie, estoy orgulloso de ti. Decirle al hijo, decirle a la hija, qué bonito estás, qué bonita estás, qué bonito te queda esto. Palabras que tú sabes que pueden alegrar a una persona. Decirle a tu hijo de todo corazón, decirle a tu hija de todo corazón, de esa manera lo vas a construir. No hay nada más reconfortante, no hay nada que más dé ánimo a la neshama esta del niño chico de ver que mi papá está contento. Está contento. Y si está contento conmigo, todavía mejor. Todavía mejor. Entonces, esa naturaleza que Hashem colocó en cada padre y cada madre, de alegrar al hijo, de alegrar a la hija, hay que saberla dirigir, no de manera que Haz Shalom dañe a los hijos, pensando que, así como me enseñan los capitalistas y los consumistas, de que con otro regalo ahora sí va a haber alegría, y con otro centavo va a haber ahora más alegría. No, nosotros sabemos más. Nosotros sabemos que no tiene nada que ver con lo externo. Lo externo
si no está dirigido para construir lo interno, no ayuda. Y lo externo normalmente quita la atención de lo interno. Quiere decir, como hablábamos ahorita, si tu mirada está hacia afuera, que es lo que decíamos que pasa con los países de estándar de vida alto, que las personas tienen su atención hacia afuera y no cultivan y no construyen esas midot que contribuyen a la alegría verdadera. Los países pobres, que no tienen, sino que lo poquito que tienen, no les queda sino su parte interna, ellos sí desarrollan esas midot buenas, importantes, que contribuyen a la alegría. Lo mismo es con los hijos. Dale ánimo, qué bonito, me gustó lo que dijiste, me gusta cómo te vistes, no te cambio por nadie, como decíamos ahorita, te quiero mucho, te amo, besos, abrazos, alegría en la casa, armonía en la pareja, paz, shalom entre tú y tu esposa, tú y tu esposo, la armonía en la familia, quiere decir paz con todos los niños, con todas las niñas, paz, alegría, armonía, buen sentido del humor. Esas son las maneras más efectivas de hacer niños alegres. Con eso, no es que es suficiente, sino que eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que se necesita. Agregar a eso, dijimos que hay situaciones en donde sí, pero normalmente no, en el día a día de ninguna manera, no es necesario. Los niños reciben su comida, reciben su ropita, reciben todo lo que necesitan. Lo necesario, necesitan. El resto no necesitan. ¿Qué sí necesitan? Buen ambiente en la casa. Creer con fe completa que mi papá me ama, mi papá me quiere, mi papá está contento conmigo, mi papá está contento de ser el papá de nosotros, mi mamá, lo mismo. Nuestros sabios dicen lo siguiente: Izaharu mi beneija aniyim, cuídense de los hijos de los pobres, shemehem tetze Torah, porque de ellos va a salir Torah. Rashi explica ahí por qué de ellos va a salir Torah. Rashi explica que no reciben juguetes, no tienen juguetes. Pobres, pobres apenas reciben la comida que necesitan. Juguetes, no hay. ¿Qué hacen? Estudiar Torah. Mehem tetze Torah, de los hijos de los pobres, quiere decir, tú cuando veas un hijo de pobre, trátalo bien. No solo porque, obvio, tienes que tratar bien a todos, sino que no vayas a lezalzel en su cabot, no vayas a menospreciarlo y pórtate bien con él. Se va a hacer grande en Torah. Ahora, eso no tiene que ser exclusivamente de los pobres. Hay historias de grandes ricos en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares del mundo, que supieron esto y que incluso que tenían muchísima riqueza. Supieron levantar hijos también de Jajamín. Ahora, padres que entendieron este mensaje y que quieren meterse en serio en este proyecto, muchas veces les va a tocar cambiarse de domicilio. No es fácil, pero las reglas de la comunidad donde se vive definen mucho lo que los hijos van a exigir, tarde o temprano. Lo que es normal en mi comunidad, lo que es normal en mi círculo, normal. Y ojo que una vez que ya tú decidiste, nosotros vamos a quedarnos en este lugar, o nos vamos a mudar a cierto lugar, ahí nos vamos a establecer. Y vamos a mandar a nuestros hijos a este tipo de institución. Una vez que tú te metiste en eso, tienes que saber que es posible, no es que es posible, es seguro que va a haber cosas que son normales para ese círculo y tú no creciste con eso. A ti no te parece que eso sea necesario, pero tu hijo lo ve en el resto de sus amiguitos
con el resto de sus amigos, de sus amigas. Él lo ve así y eso es normal. Y es posible que sea obligación de los padres de suministrarlo a los hijos. No se puede pedir que los hijos sean más fuertes de lo que son. Puedes obligarlo. Tú tienes que ser más fuerte, ¿no? El hijo es como es. Y si se trata de un hijo que son una gran minoría, que no le importa nada. Yo no tengo que ser como todos, yo soy lo que soy, mi familia no hace eso, yo tampoco hago eso. Son una gran minoría que tienen esa fuerza. El resto, que es la gran mayoría, van con el rebaño. Y si el rebaño, quiere decir, si la sociedad, el núcleo, el círculo, acostumbra a cierta cosa, lo va a necesitar. Tú como padre, tú como madre, tienes que suplírselo, tienes que dotarlo con eso. Por eso hay que tener muy, muy presente todo esto para definir y decidir dónde me voy a mudar. A veces el lugar donde estás está bien, puedes quedar ahí, pero obvio que tienes que revisar la institución donde vas a mandar a tu hijo. Hay instituciones en donde el círculo de padres que manda a esa institución no está en el plan que nosotros estamos aquí desarrollando, sino que están pensando en eso. Pasear mucho, regalar mucho, comer mucho, cosas materiales innecesarias y demás y demás y demás, en donde no hay ningún cálculo. No están pensando en educar a los hijos a ser grandes en su vida, sino que están pensando en gozar el momento. Si tú metes a tu hijo en esa institución, ya vas a ver, tu hijo va a estar diciéndote, papi, el resto se va a no sé dónde, el resto está comprando esto, mis amigos tienen esto, mis amigos tienen lo otro. Y tú tienes que saber que muchas de esas cosas estás obligado a darle. Otra vez, no le puedes pedir ser Superman si él no tiene esa fuerza. Entonces, antes de decidir a dónde lo vas a mandar, tienes que pensar bien qué es lo que se va a encontrar él ahí. Obvio que estamos hablando de cosas que no ponen en peligro la seguridad física del niño, no ponen en peligro la seguridad espiritual del niño. Estamos hablando de cosas y también cosas que son permitidas. Todas esas cosas que son permitidas y no lo ponen en peligro físicamente, entonces puede ser que estés obligado a suministrarlo. La solución entonces está en pronto, recién casados o cuando los niños están bastante chicos, analizar bien dónde vamos a vivir, con qué comunidad vamos a vivir. Y cuando ya están en edades de entrar a instituciones de educación, mirar bien cuáles son esas alternativas, cuál es ese grupo que mete en esta institución, cuál es el que mete en la otra institución, mirar bien, revisar para ver con quién voy a asociar a mis hijos. Estamos aprendiendo hoy que la alegría y el goce verdadero no vienen de los estímulos externos. La riqueza no depende de qué tienes y cuánto tienes, sino depende de cómo miras lo que tienes. Y así es la alegría. La alegría no va a depender de lo que recibas de lo externo, sino va a depender de lo que construyas en tu parte interna. Tus hijos, a la medida en que tú no los dañas con sobre suplirlos y sobre entregarles y darles y regalarlos cosas que no son necesarias, entonces vas a ver que son niños que sacan de sí lo mejor que tienen. Entienden que su alegría no va a venir de lo que viene externo, su alegría va a venir de lo que está internamente. Ellos mismos lo van a entender así. Y van a tener tiempo de desarrollar su mundo interno. Los que están pendientes constantemente en lo que me van a dar y lo que quiero y lo externo, entonces descuidan obviamente su crecimiento interno. Hay situaciones en donde, tampoco conectado con lo que estamos hablando hoy, hijos
se quejan con los padres y dicen, mami, estoy aburrido. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Siguiendo nuestra regla que el papel de los padres no es alegrar a los hijos, sino el papel de los padres es educar hijos alegres, educar hijos felices. Aquí también, cuando se trata de, estoy aburrido, no pienses que tú tienes que solucionarle ese problemita al niño. Ese no es tu papel. Si le contestas así, le dices, hijo mío, yo sé que Hashem te dotó a ti de creatividad. Te conozco así. Tienes creatividad. Estoy seguro que vas a encontrar algo interesante para hacer. Y listo. Ocúpate de lo tuyo. No estés pendiente a ver qué hizo y qué no hizo. Y sentémonos juntos a ver qué puedes hacer. O no te preocupes que ahorita te voy a llevar a comer un helado. Decirle así de simple. Entender que Hashem está colocando a tu hijo en una situación en donde está aburrido. Y la verdad es que no debería estar aburrido. Que use su creatividad, que use su talento y que se las ingenie y que haga algo constructivo. En la medida en que tú empiezas a hacer eso, si son niños chicos y todavía no te ha tocado esto, y lo empiezas a hacer desde el principio, entonces vas a ver que los resultados son buenísimos. Los niños entienden, mis papás no tienen por qué estar divirtiéndome. Yo me tengo que divertir. Estudié bastante durante el periodo de estudios, ahora estoy en la tarde, ya es la hora de descansar, es la hora de jugar, de quién sabe qué. Yo me las tengo que arreglar. Me las puedo arreglar. Tengo con qué arreglármelas. Tú dale esa noticia. Dale la noticia que Hashem le dio creatividad. Dale la noticia de que tú estás seguro, tienes fe completa de que él se la va a poder arreglar solo. Dale esa noticia. Son regalos grandes que le estás dando. A diferencia del papá que, ay, mijito, ¿qué? ¿Estás aburrido? Me siento culpable yo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de papá, qué clase de mamá es esta que tiene un hijo aquí aburrido? Entonces, ¿qué hago? Toma unas monedas y vete a comprar un helado. O ahorita, no te preocupes, ahorita vamos a salir al parque y te voy a ir a comprar quién sabe qué. Equivocado, equivocado. Tu papel no es alegrarlo, tu papel no es divertirlo, tu papel es dotarlo de lo que se necesita para ser feliz en la vida. Para ser feliz en la vida hay que construir la parte interna. No hay que recibir helados ni recibir paseos. Otra vez, hay momentos de helado, hay momentos de paseo, hay momentos de vacación, hay momentos de comprar, de regalarle algo bonito al niño. Yom Tov dijimos, otros momentos, para que se anime a estudiar Torah, que sepa que va a recibir un dulce. Muy bien. Pero el resto del tiempo, como ya dijimos, esa gana y ese ánimo y esa naturaleza que tienes de alegrarlos, cúmplela y úsala con abrazos, con besos, con palabras bonitas, con sonrisa, la sonrisa de un papá, la sonrisa de una mamá. El hijo que su papá le dice, estoy contento contigo, no te cambio por nadie. Estoy muy orgulloso de ti. La alegría que recibe un niño así es una alegría que construye, una alegría que hace que el niño se llene de ánimo, se llene de fuerza para sacar lo mejor de sí.